Pues vamos a comenzar pues dando la bienvenida a todos, tanto los presentes como los que van a ver el video, y pidiendo, ¿verdad?, al Señor que nos dé esa gracia para adentrarnos en su corazón cada día más y más. Vamos a comenzar invocando al Espíritu Santo y luego vamos a tener el ofrecimiento del Verbo encarnado, después la consagración a María, una canción Tomad Virgen Pura y después el himno a Conchita. Así es que en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amantísimo Padre del cielo, te damos las gracias por estar aquí reunidos en el nombre de tu Hijo, y por manos de María queremos presentar ante ti nuestro deseo de conocer más y más ese corazón tan hermoso que tu Hijo ha querido revelar a la humanidad por medio de Conchita Cabrera. Concédenos así, oh Padre, que toda nuestra inteligencia, nuestra voluntad sea cada día más fuerte para permanecer en el amor de tu Hijo, y nuestro espíritu cada día se llene más de gozo en medio de tribulaciones, sabiendo que en esa permanencia es que conoceremos a fondo la grandeza de tu amor. Con ese gran deseo, abriendo todo nuestro ser al tesoro de la cruz de tu Hijo y la que tú quieres para cada uno de nosotros y cada ser humano, así pedimos tu bendición sobre Puerto Rico, sobre todo el Caribe, sobre América del Norte, América Central, América del Sur, sobre toda Europa, África, Oceanía y Asia. Padre, te ponemos ante ti todos los sufrimientos que por los embates de la naturaleza, inundaciones, tormentas, incendios y también por culpa nuestra los conflictos bélicos, todo lo ponemos ante ti, oh Padre, a todos los enfermos, especialmente del COVID y el cáncer, y a todos los que tú llames hoy a tu presencia, los moribundos de hoy, oh Padre, también los ponemos para gloria de tu nombre, y a todos los difuntos de la... Nos unimos a ellos también y a la Iglesia del cielo para que tu nombre sea alabado, bendecido y adorado, ahora y por los siglos de los siglos. Amén. Ven Espíritu Santo, ven con María, con tu fuego, luz y fuerza. Crucifica mi carne con sus pasiones y apetencias. Ven Espíritu Santo, ven con María, con luz y fuerza. Crucifica mi carne con sus pasiones y apetencia. Espíritu Santo, ven con María, con tu fuego, luz y fuerza. Crucifica mi carne con sus pasiones y apetencia.
potencias, y haz que florezcan en nuestras almas las virtudes espirituales perfectas, para gloria del Padre y salvación del mundo. Amén, amén. Aleluya. Vamos a ofrecer al Verbo encarnado, pidiendo que el Padre cada día tenga más y más misericordia del mundo entero y que podamos acercarnos un poquito más al Padre por este Jesús, sacerdote y víctima. Padre Santo, en las manos de María te ofrecemos como víctima al Verbo encarnado, en quien tienes todas tus complacencias, impulsados por la caridad que el Espíritu Santo ha derramado en nuestros corazones. Nos ofrecemos constantemente en su unión como hostias vivas y nos sacrificaremos por tu amor en las ocasiones que se nos presenten, implorando gracias para el mundo y la Iglesia, especialmente para tus sacerdotes. Jesús, Salvador de los hombres, sálvalos. Con María todo, sin María nada. Y la consagración a la Virgen. Oh Señora mía, oh Madre mía, yo me entrego del todo a ti y en prueba de mi filial afecto, te consagro en este día mis ojos, mis oídos, mi lengua, mis manos, mi corazón, en una palabra, todo mi ser. De bondad, guárdame y defiéndeme como cosa y posesión tuya. Amén. Y vamos a ofrendar todo nuestro ser a María Santísima, que en las manos de ella el Padre derrame gracias abundantes para el mundo entero. Tomad, Virgen pura, nuestros corazones, no nos abandones jamás, jamás, no nos abandones jamás, jamás. Mil querubes bellos orlan tu dosel. Quiero estar con ellos, Virgen, llévame. Contigo en el cielo, colmado mi anhelo, qué feliz seré. Tomad, Virgen pura, nuestros corazones, no nos abandones jamás, jamás, no nos abandones jamás, jamás. Y en honor a Conchita Cabrera, pidiendo que ella interceda por todo Puerto Rico, por todo donde quiera que haya una obra de la cruz,
que ella intercede cada día, que crezcan para la gloria del corazón de Cristo. Cantemos las grandezas del Mesías, que obra en las almas generosas, proclaman con sus vidas las virtudes, en amor, esperanza y viva fe. Así vivió Conchita Cabrera, inmersa en el amor a Jesucristo, subiendo a las altas esferas, en amor, esperanza y viva fe. Le encarnan en su alma a Jesús, la adornan de preciosos grandes dones, fundando así las obras de la cruz, en amor, esperanza y viva fe. Ave María Purísima. Pueden sentarse. Estamos reflexionando los desposorios espirituales de Conchita, que fueron el 23 de enero de 1894, y esos desposorios espirituales tuvieron unos efectos muy hermosos en ellas, y estamos viendo 6 de esos efectos. Ya vimos 3 de ellos, y Dios mediante hoy terminamos con los desposorios, y ya en septiembre, en agosto, pues ya comenzaríamos a ver el matrimonio espiritual de Conchita. Así que el primer efecto es la purificación del espíritu. Y sabemos que la purificación pasiva del espíritu, en el caso de Conchita, va a ser ya la introducción a la vía unitiva. Por lo tanto, ya al final de su vida, de la vía iluminativa en ella. Claro, estos fenómenos, ¿verdad?, varían según el designio que tenga Dios con cada alma, Y entonces vimos también como otro efecto que fueron vuelos e ímpetus del espíritu. Estos vuelos e ímpetus del espíritu ya indican que Conchita le han dado la gracia de la contemplación infusa. La contemplación infusa es muy distinta de lo que se llama contemplación. Más bien la contemplación tal cual, que no es la infusa, se podría llamar reflexión en la gracia, o tal vez meditación, ¿verdad? Eso no es contemplación infusa. La contemplación infusa es cuando ya el intelecto no tiene que hacer nada, sino todas esas ideas las recibe, claro, de manera pasiva el intelecto. No es producto de tu intelecto, sino es una gracia que te comunican del cielo. El tercer efecto fue colgada de las complacencias de Jesús, ¿verdad? Colgada en el sentido como cuelga una hoja de un árbol, de la rama, pues así Conchita también. Y entonces vamos a comenzar ahora a ver este cuarto efecto. El cuarto efecto tiene cuatro aspectos distintos, y este cuarto se llama empápate de las virtudes. Ok.
Yo creo que es importante que les explique que Jesucristo le enseña a Conchita de que las virtudes, hay una gradación en las virtudes. Están las virtudes naturales. Las virtudes naturales, debido al pecado original, están enfangadas, algunas menos enfangadas que otras. Y entonces las virtudes naturales pues se van limpiando, y eso sucede ya cuando el alma está en la vía purgativa. En la vía purgativa, con la gracia de Dios, esas virtudes van limpiándose, purificándose, y están ya listas para recibir las virtudes sobrenaturales que no son producto del hombre, sino el hombre las practica. Sobrenaturales quiere decir que está por encima de la naturaleza del ser humano. Y esas virtudes sobrenaturales pues se practican en la vía iluminativa. Y una vez desarrolladas esas virtudes sobrenaturales, entonces se pasa a las virtudes sobrenaturales perfectas en la vía unitiva. ¿Ven la diferencia? En la vía natural, las virtudes naturales se purifican porque estaban enfangadas. Luego, en la vía iluminativa, ya son virtudes sobrenaturales. No es producto del ser humano, sino se dan esas gracias y claro, la persona tiene que ejercerlas y practicarlas. Y en la vía unitiva, pues se da la perfección de esas sobrenaturales, se llaman virtudes sobrenaturales perfectas, y ahí pues ya, como le dice Jesús a Conchita, ya ahí Satanás pues no tiene que ver nada, sí sufrirá tentaciones de Satanás, pero ya el alma está muy fortalecida. Así que entonces vamos a ver esto, empápate de las virtudes. Como Conchita está al final ya de la vía iluminativa, pues son virtudes sobrenaturales. Virtudes sobrenaturales. Entonces es importante esa empápate de las virtudes. Bueno, ¿por qué Jesús quiere que Conchita se empape de las virtudes? Porque Jesús quiere hacer de Conchita, aunque casada, fíjense qué cosa maravillosa, aunque Conchita está casada y tiene ya varios hijos, Jesús la quiere hacer modelo de religiosas de conventos. Interesante. Y entonces por eso dice, empápate de las virtudes, porque, y claro, es grande. Ahora Conchita, el Papa le va a dar el permiso de, en artículo mortis, cuando ella vaya a morir, entonces morir como religiosa de la cruz. Dice, y es interesante, a ella la entierran con el hábito de la religiosa de la cruz. Bien. Conchita describe un estado en el cual se da el deseo y la vivencia de esas virtudes sobrenaturales. Y esa vivencia y ese deseo tiene que ser mediante la obediencia a la voz divina. Acuérdense que son sobrenaturales, no es productos de la voluntad humana. Y en eso Dios quiere entonces que ella se adiestre en 4 aspectos, desempaparse de las virtudes sobrenaturales, 4 aspectos, que son los siguientes, y explicamos un poquito cada uno. El primer aspecto, fidelidad en los deberes de Estado. Y eso es bien importante para las casadas y los casados, y también para cualquier persona. Fidelidad en los deberes de Estado. Segundo aspecto,
en el empápate de las virtudes, paciencia consigo misma. Paciencia consigo misma. Tercer aspecto de empápate de las virtudes, el amor a la cruz. El amor a la cruz y sentido del pecado. Amor a la cruz y sentido del pecado. Espejo de otras almas. Espejo de otras almas. Esa va a ser la finalidad. Ser espejo de otras almas. Pues vamos a ver el primero, fidelidad en los deberes de Estado. No se olviden que cuando yo cito, digo texto, número tal, me refiero al texto que aparece en las cuentas de conciencias del padre Juan Gutiérrez. Y ya aquí hay como 30 o más, ya tienen esa colección. Está Moraima llegó. Moraima va a entregar las cuentas de conciencia. Entonces, fidelidad en los deberes de Estado. Esto está en el texto 337. Yo lo que hago es un resumito de ese texto. Texto 337, que es del 30 de mayo de 1894. 30 de mayo de 1894. 30 de mayo es mi fecha de ordenación sacerdotal. Dice, Conchita está convencida, miren la belleza de esto, Conchita está convencida que todo sería ilusión si ella no cumpliera como debe o en cuanto pueda los deberes de esposa, de madre, de hermana de los demás. O sea que en ese sentido el cumplir con los deberes de Estado le da a ella una garantía de que va por el camino correcto. La tendencia de una esposa o de un esposo que le dan unos regalitos, el Espíritu Santo le da unos regalitos, es empezar a olvidarse de la casa y, como decía en Puerto Rico, se enjollina todo el tiempo en la iglesia. No puede ser así. Sí. Así es que ella está bien consciente que el cumplir lo mejor que pueda sus deberes de Estado es señal de que está en el camino de Dios, que no está fuera del camino de Dios. Por lo tanto, los deberes de Estado tienen una relación de religión. Claro que sí. Es parte de la vida religiosa de cualquier persona, del sacerdote, del religioso, del casado o del célibe. Yo me quedé con esto. La obra del Espíritu Santo se dejará sentir en ella en tanto cuanto hay armonía entre los deberes de la oración contemplativa y de la vida familiar. Y vuelvo, digo, contemplación infusa. Oración contemplativa infusa. Y voy a explicar un poquito. Cuando la persona está, o digamos, cuando Conchita estaba en contemplación infusa, el Señor mismo le decía, Conchita, ahora vete a tus deberes. Y lo mismo hace con Marga la española, ahora vete a tu casa.
Si no, se queda allí porque está ida, ella está divorciada. En la contemplación infusa la persona se divorcia de su contorno. Así es que el mismo Señor dice, despierte y váyase, ya es hora que se vaya. Así que no hay que tener ningún miedo de que entres en éxtasis, porque el mismo Señor te va a decir, vamos, ya es hora. ¿Entiendes? No tengan miedo en eso. En el texto 474, del 17 de abril de 1895, Conchita sentía con un vacío en su corazón, y era el alimento de la oración. Y Jesús la hace consciente de que ese vacío se debía a lo siguiente: haz más oración, ya sabes que en ella me comunico. Así que, fíjate qué interesante. Digamos que tú estás metido o metida en tus deberes y te olvidas de la oración. ¿Ve? O sea, hay que organizarse bien en la casa o en el sea. Y entonces buscar momentos de oración. Pues Conchita entonces está muy metida acá, es decir, organízate más y ten más oración. ¿Ven ustedes? Que el mismo Señor la va dirigiendo según tenga. Este sentido yo creo que nos dice pues que tiene que haber una armonía entre mi relación con Jesús y mi relación con los demás. Ustedes saben que Jesucristo hace de los dos mandamientos uno. En Juan 15:12 Él dice, ámense los unos a los otros como yo les he amado. Así es que si yo amo como Jesús me ha amado, hay armonía entre el amor a Jesús y el amor al hermano. En cuanto a la paciencia consigo misma, el segundo aspecto de empápate de las virtudes. En cuanto a la paciencia consigo mismo, en el texto 473 de la misma fecha, 17 de abril 1895, Jesús quiere que Conchita posea la virtud de la paciencia, pero ya a nivel sobrenatural, y todas esas luchas que ella experimenta debe tomarlas como ocasión para ejercer la paciencia. Entonces es interesante. Tú dices, ay Señor, que yo sea más paciente. Y entonces el Señor busca la manera de que tú te enredes contigo misma y practiques la paciencia. Digamos, estás cuidando un nieto y tú le pides paciencia y el nieto hace de las suyas. Y entonces el Señor quiere que tú practiques la paciencia con tu nieto. Pero que uno no se da cuenta que pidió paciencia. Y el Señor le da la oportunidad, pero como no está consciente, se le pasa. Entonces, otro, por ejemplo, digamos que toca la campana y uno va a ponerse el pantalón y empieza a tener problemas. ¡Ah! Paciencia contigo mismo. Sí. O sea, es interesante, toda ocasión
Toda ocasión es propicia para practicar las virtudes, toda ocasión. Pero tenemos que concientizarnos más y más cada día. Y entonces Jesucristo le dice a ella lo siguiente: nada es más difícil que la paciencia consigo mismo. La paciencia, según Santo Tomás de Aquino, es el grado más alto de mansedumbre. Según Santo Tomás de Aquino, la paciencia es el grado más alto de la mansedumbre. Y dice Jesucristo, precisamente ayer lo celebramos, que nuestro corazón debe ser como el de Él, paciente y manso. Ve, al máximo, paciente al máximo de mansedumbre. La paciencia es la manifestación más hermosa que hay de la mansedumbre. Como la vida de Conchita es toda interior, ¿por qué es interior? Porque en la vía iluminativa ya la persona está bregando con su interior, porque ya ha dejado los pecados graves deliberados y está teniendo victoria sobre los pecados veniales deliberados. Por lo tanto, es todo interior. El pecado nace dentro de nosotros y nace en lo que se llama una apetencia desordenada. Una apetencia desordenada. Entonces, si esa apetencia yo no la extirpo desde el momento en que sale, pues va y se desarrolla y me puede llevar al pecado, y del pecado al vicio. Así que por eso es que es interior, porque todo trata uno de vencerlo desde dentro, no después que ha salido, sino antes de que salga, se entrega al Señor. Así es que como la vida es toda interior, por lo tanto yo diría ya Conchita se encuentra al final de la vía iluminativa. Las virtudes a ejercitar son precisamente virtudes interiores, sobrenaturales. Jesús se lo había prometido y ya ella conoce y siente ahora por esa bondad divina. Ella siente que ya está en la pobreza sobrenatural. Esa le llaman pobreza de espíritu, ¿verdad? Está en la humildad sobrenatural. Está en la castidad sobrenatural. Miren lo que estoy diciendo. Ya ella se siente que está practicando la pobreza sobrenatural. Está practicando la castidad sobrenatural. Y está practicando la humildad sobrenatural, pobreza y castidad. ¿Qué son eso? Votos que va a hacer luego el religioso, que aún sin que se compromete para desarrollarlos, ¿verdad? Pero ya ella está a ese nivel. Fíjense ustedes, está a ese nivel. Jesús le dice que ella no entiende lo de castidad sobrenatural, que ella no entiende eso. Acuérdense, Conchita era bien sanona, bien sanona. Y que Conchita le llama a la castidad sobrenatural de llamarla, como se debe llamar, castidad sobrenatural, ella la llama modestia y vergüenza espiritual. Y ya Conchita también está en la obediencia espiritual. Así que está la pobreza, la castidad y la obediencia, que son los tres votos generales que hace un religioso.
Y ahí está ese nivel. Y aquí tampoco, dice Jesús, que tampoco ella conoce lo que es obediencia. Ella la vive, no la conoce. Es interesante, ¿no? Cómo el Señor llevaba a Conchita a experimentar gracias sin saber qué era lo que experimentaba. Y más tardecito es que Jesús le explica. Ahora Conchita, ahora le descubre la paciencia consigo misma. Y Jesús dice lo siguiente, esto da mucha pena, pero yo espero que esto les traspase el corazón a ustedes. Dice Jesús: son las almas que se prestan al verdadero sacrificio por mí solo y por mi amor. Y espero que esto nos traspase el corazón. Dice Jesús: pocas son las almas que se prestan al verdadero sacrificio por mí solo y por mi amor. Es que al verdadero sacrificio. Y segundo, la intención, por mí solo y por mi amor. Quiere decir que debido a nuestra imperfección, pues se meten intenciones humanas, y no amamos a Jesús porque Él es digno de ser amado. Y entonces, el verdadero sacrificio, mire, hay un texto hermosísimo en Hebreos. Adiós, ¿qué pasó? Hebreos 13, voy a buscarlo un momentito. Yo creo que es 13, vamos a ver. No es 13, tal vez 12. Sí. 12. Si no, pues lo digo de memoria. Es en Hebreos, yo pensaba que era 13. Sí, exactamente, Hebreos 13:16, sí. Hebreos 13:16, es un texto hermosísimo y yo diría que es parte de la esencia de la espiritualidad de la cruz. Este texto, Hebreos 13:16, es parte de la esencia de la espiritualidad de la cruz. Fíjense cómo Jesús le dice a Conchita, le dice, pocas son las almas que se prestan al verdadero sacrificio. Y en Hebreos 13:16 nos dice cuáles son esos sacrificios. Voy a leer. Dice: no se olviden de hacer el bien, primero. Y no se olviden de ayudarse mutuamente, segundo. Esos son los sacrificios que agradan a Dios. Dice qué cosa preciosa, ¿verdad? Esos son los sacrificios que agradan a Dios. Hacer el bien a los demás y ayudarse mutuamente. Hay dos palabras que se utilizan, yo las prefiero.
una es beneficencia. Beneficencia es hacer el bien a los demás. Beneficencia, hacer el bien a los demás. Y la segunda, en vez de ayudarse mutuamente, comunión de bienes. Esa es la traducción que da la Biblia de Jerusalén, me parece más puntillosa, más correcta. Hacer el bien, beneficencia, y ayudarse mutuamente, comunión de bienes. Fíjense, la beneficencia, hacer el bien, es un sacrificio agradable a Dios. Los deberes de Estado son para hacer bien a la familia, a vecinos y familiares. La comunión de bienes es lo que yo tengo material y espiritual, lo pongo al servicio de los demás. Esa es comunión de bienes. Entonces, cada vez que tú das algo de ti, sea material o sea espiritual, es un sacrificio agradable a Dios. Y entonces dice que a Jesús le gustan esos sacrificios. ¿Por qué? Porque ese es amor fraterno. Ese es el segundo mandamiento. Pero tiene que ser por amor a Jesús. Como dice, tiene que ser por mi amor y por mí solo. Para agradar a Jesús, no agradar a nadie, agradar a Jesús y por amor a Jesús. Hay que hacer el bien, hay que tener beneficencia y comunión de bienes para agradar a Jesús y por Jesús. Esa es la intención más perfecta que se puede tener. Entonces, el tercer aspecto de empápate de las virtudes es el amor a la cruz y el sentido del pecado. Entonces ya vimos que en la paciencia consigo mismo, ¿verdad?, la mansedumbre, Jesús lleva a Conchita a que ella practique las virtudes de vida religiosa, pero de manera sobrenatural. Ya digo, por ejemplo, yo cuando entré a la vida monástica, habían 3 votos, pero no son estos 3 votos. En nosotros solamente está la obediencia, está la estabilidad y la vida comunitaria, son los 3 votos. Pero eso uno va descubriendo lo que eso significa con el tiempo. Y ya Conchita, sin estar en un claustro material, convento, monasterio, ya ella está dentro de ese claustro. Porque Jesús le dice que el claustro verdadero no es el de paredes, sino su corazón. Así que si tú vives así, tu casa es el corazón de Jesús. Pero vamos al amor a la cruz y sentido de pecado. He dicho que en la vía iluminativa el Espíritu Santo derrama sobre el intelecto de la persona 4 dones. Yo creo que ya he dicho eso varias veces. Durante la vía iluminativa, el Espíritu Santo derrama sobre el intelecto de la persona 4 dones: sabiduría, conocimiento, ciencia y consejo. Sabiduría, conocimiento, ciencia y consejo. Y entonces, Jesús lo hace en Conchita. Acuérdense, son dones sobrenaturales, producto del ser humano. Y entonces, al derramar estos dones sobre ella, Jesús quiere que Conchita tenga un carácter propio. ¿Por qué un carácter propio? Porque el carisma que Jesús quiere dar a toda la iglesia a través de Conchita es: Jesús
sacerdote y víctima. Jesús, sacerdote. Por lo tanto, el amor a la cruz tiene que ser en Conchita uno de los aspectos principales, porque eso es el carisma que Jesús quiere impregnar en todas las 5 obras de la cruz. En ese tiempo, Conchita se da cuenta que ya tiene una forma distinta de amar la cruz. Vuelvo y digo, el amar la cruz es un proceso progresivo, va poco a poco. Yo he tenido que vienen a las charlas y cuando oyen de la cruz, ay, yo no puedo, padre, yo no puedo. Yo digo, no puedo, pues vete. Y yo digo, allá te agarrará el Señor, no te apures. ¿Quién puede vivir sin cruz? Es que no se da cuenta. Nadie entra al cielo sin cruz. Así que vete, no te apures. El Señor se encargará, ya verás. Sí. Y deja claro que ese cambio se ha operado por obra del Espíritu Santo. Ella deja claramente, pero no hay duda que es algo que ella recibe pasivamente, porque los dones sobrenaturales del Espíritu Santo, ahí la persona meramente recibe como tal. En el texto 180, que es en 1894, en el texto 180 de la cuenta de conciencia de Juan Gutiérrez, de 1894, ya Conchita siente que ella tiene una manera distinta, diferente de amar la cruz. Ella sintió un gran desprecio hacia el mundo, pero bien grande de estrecharse y unirse más a Jesús. Y sabe que más solo lo alcanza por medio del amor a la cruz. Esto es que su relación con Jesucristo adelantaría en tanto cuanto la perspectiva de la cruz tomando un giro distinto en su vida. Y esto no es para Conchita solo, vuelvo y repito, es para todo ser humano. En ese mismo texto, Conchita nos deja saber que ese cambio ha sido fruto del Espíritu Santo, no ha sido producto de ella. Ella siente que la gracia la arrastra, y como que oye que le dicen, sube hasta la cruz. Pero la cruz pequeña, no la cruz grande, la cruz pequeña que brota del corazón de Jesús, sube hasta la cruz. Pues Jesús le había enseñado a Conchita que abajo de esa cruz, ahí comienza la vida unitiva. Si dice sube, la cruz quiere decir, le está invitando a vida unitiva de manera full, completa. Y entonces, ahora en ella, ves como ella sube hasta la cruz, esa palabra va a tomar en ella un aire distinto. Y ella dice como que pasó del oído al corazón. Pasó del oído al corazón. Una cosa es entender y otra cosa es vivir. Acuérdense que Jesús criticaba mucho a los fariseos, ¿verdad? Porque la cabeza la tenían divorciada del corazón, ¿no? Sí, de hipocresía. En el texto 476
en el texto 476 de fines de abril 1895, Conchita escribe lo siguiente: no sé qué nuevo fuego ha encendido a mi pobre corazón. Ama lo que su amado ama. Fíjense, eso es fines de abril 1895. El matrimonio espiritual es 9 de febrero de 1897 y estamos fines de abril del 95, falta un año y medio, ¿verdad? Por ahí. Dice: no sé qué nuevo fuego ha encendido a mi pobre corazón. Ama lo que su amado ama. Estas palabras son de suma importancia, pues nos dejan entender con claridad que la inclinación a la cruz por Conchita no es algo psicológico de sí misma, es una buena señal. El sufrir por sufrir. Ella no busca sufrir por sufrir. El sufrir por sufrir se llama ¿cómo? Dolorismo, ¿verdad? Dolorismo. Ella no está buscando el dolorismo, sino que la motiva el mismo amor de la cruz de Jesús. El amor de la cruz de Jesús es lo que está motivando a Conchita. ¿Por qué? Acuérdense que Jesús le dijo a ella: pocas almas son las que se prestan al verdadero sacrificio por mí solo y por mi amor. Y a fines de abril 95, ella está viendo que el Señor le está introduciendo a esas almas que se entregan al verdadero por amor a Él y solo por Él. O sea, la motivación es bien pura, pureza de intención. Entonces, yo creo que es bien importante porque, acuérdense, el sentido profundo de la cruz es lo que le va a dar a Conchita su particularidad, su especialidad. Y ese aspecto de la cruz en Conchita explica por qué Jesús, en relación con él, le pide que se llame Cruz de Jesús. Conchita, Jesús le pide a Conchita que Conchita se llame Cruz de Jesús. Hay una anécdota que Conchita, cuando comenzó, ella pues tenía mucho fuego, y entonces ella salió a comprar un crucifijo. Y entonces, pero los crucifijos que veía no tenían cruz. Y entonces, al ver que no tenían cruz, pues ella dijo: ay Señor, pues yo seré tu cruz. ¿Ves? Porque se ponía el crucifijo y entonces el cuerpo de ella era la cruz del crucifijo. ¿Sí? Y es interesante que ahora Jesús le dice: tú tienes que llamarte y firmar Cruz de Jesús. Pero esa era una anécdota ya anterior. En el texto 475, también de fines de abril, en el texto 475 de fines de abril del 95, 1895, aquí Jesús se lo revela. Aquí está la revelación. Jesús le dice: tú eres mi cruz, y yo quiero que así te llames y así te firmes, Cruz de Jesús. Es del mismo Jesús. Acuérdense, Jesús, Conchita ya había
su sufrir. Y era sufrir por amor y solo por Jesús. No sufrir por sufrir. Y entonces Jesús le dice, tú eres mi cruz y quiero que así te llames y así te firmes. Cuando firme, cruz de Jesús. Entonces, por eso el padre Gutiérrez le puso al título de la cuenta de conciencia, Cruz de Jesús. Tiene mucho sentido. En el texto 487, del 18 o el 20 de mayo de 1895, 18 o 95, Jesús a Conchita, en una ocasión que ella estaba en la hacienda Jesús María, la hace pasar por una experiencia que le da mucha fortaleza. Y Conchita estaba a los pies y abrazada a la cruz del apostolado. Esa fue la primera cruz del apostolado que se implantó en todo México y en el mundo. Y entonces Conchita iba siempre a esa hacienda, y en este caso ella se fue a la cruz del apostolado y entonces estaba a los pies y se abrazó a los pies de esa cruz original. Y le dice Jesús lo siguiente: cuando cargas la cruz, cargas a Jesús. Cuando cargas la cruz, cargas a Jesús. El peso de Jesús aligerará el peso de la cruz. Piensa en esto y se suavizarán todas tus penas. ¿No quieres llevar encima a tu Jesús? Pues lleva la cruz y sentirás el dulce peso de tu Jesús. Eso es cuando está abrazando la cruz original, ella escucha esa voz que la instruye de esa manera. Pero fíjense la identidad que hay entre cruz y Jesús. Entre cruz y Jesús. Fíjense la identidad que hay entre cruz y Jesús. Por lo tanto, si Jesús quiere que tu cruz sea Él, que tu cruz sea Él, ¿qué indica eso realmente? Que mi cruz sea Jesús. Yo creo que Jesús está invitando a vivir al máximo. ¿Y cuál es su mandamiento? Ámense los unos a los otros como yo les he amado. Esa es la cruz. Esa es la cruz. ¿Por qué? Porque por naturaleza tienden a salir los vicios, no las virtudes. Y los vicios nos llevan a despreciar la cruz. Porque la cruz me dice esto, pero eso no te gusta más aquello. Entonces, al ir tú en contra de tu propia voluntad, eso no es normal, eso no es natural. Pero tú tienes que ir en contra de tu voluntad, porque en Lucas 9:23 Jesús dice: niégate a ti mismo. ¿Ve? Yo tengo que negarme a mí mismo para encontrar el verdadero amor. Porque el egoísmo no te lo permite, ni los vicios te lo permiten, no te lo permiten. Así que fíjense qué cosa dice, cuando cargas la cruz, cargas a Jesús. Así que si tú le metes mano
A Juan 15:12, ámense los unos a los otros como yo les he amado. Ahí Jesús y el Espíritu Santo empiezan a trabajar en tu alma. Si tú vas cogiendo eso en serio, tú verás. Y vas a tener la experiencia que tuvo Conchita y que Jesús le dé esa promesa. El peso de Jesús aligerará el peso de la cruz. Por lo tanto, solo el amor como sacrificio verdadero, acuérdense, solo el amor verdadero, sacrificio verdadero, aligeran la cruz. Y sin embargo, uno no lo cree así. ¿Por qué? Porque cuando tú haces el bien al otro, el otro te sale con una parejería, pues ya tú te echas para atrás. No tienes que echar para atrás. ¿Sí? Así que qué cosa maravillosa. No quieres llevar encima a tu Jesús, ¿no? Así que es una cosa preciosísima. Entonces vamos a tomar el jececito, porque ya me están avisando que son las 10. Vamos a tomar el jececito. Vamos a continuar. Estamos viendo los diferentes aspectos de empápate de las virtudes que le dice Jesús a Conchita. Y estábamos viendo este muy hermoso, ¿verdad? Que es el amor a la cruz, que es el distintivo de Conchita. En el texto 479 del 28 de abril 1890. Texto 479 del 28 de abril de 1895, el de ser un fiel retrato de Jesús crucificado se enciende en Conchita. Ese deseo de ser ella un fiel retrato de Jesús crucificado se enciende en Conchita. Y es que Jesús le dejó experimentar a ella una contrición bien profunda. Acuérdense, la contrición es un dolor ya sea por pecado propio o por pecado ajeno. Y esa contrición profunda la llevó a querer padecer por los pecados. Y por eso se enciende en ella el deseo de ser un fiel retrato de Jesús. En el texto 499 del 18 de 1895, 18 o 19 de junio 1895, Conchita expresa un misterio que está por encima de todo entendimiento. O sea, que no es racional. El ser humano por sí mismo no lo puede entender. Y esta experiencia que ella tiene la va a motivar a perder el miedo al sufrimiento físico, o por lo menos a saber que ello es posible por la gracia de Dios. Y entonces ella exclama lo que está en la vía iluminativa, y está abajo, ya tiene la experiencia de la contemplación infusa, y están trabajando esos 4 dones en el entendimiento de ella. Ella dice: oh dulzura inefable de la penitencia oculta.
Acuérdense, cuando ella dice penitencia oculta, se refiere a la mortificación interior, porque ya ella pasó la etapa del acto exterior, pasó esa etapa, pero el acto interior se debe a una apetencia que sale de nosotros sin que nosotros querramos que salga. Así que ella se está purificando interiormente, y por eso ella exclama: oh dulzura inefable de la penitencia interior. Es un momento, ¿verdad?, de mucha importancia. Jesucristo le deja experimentar físico, pero a la misma vez le da una gracia muy especial para sobrellevarlo. Yo lo explicaría como una anestesia. Por ejemplo, una persona que está sufriendo tremendamente físicamente en algún miembro o en algún órgano interior, ese sufrimiento es bien abatidor, pero le ponen la quimioterapia o le ponen lo que sea, y por un momento como que se va la anestesia, ¿ves? Cuando van a operar a una persona, la van a abrir de corazón abierto, pues no lo pueden hacer a sangre fría, ¿verdad? Lo más seguro se moriría. Y entonces le dan una anestesia y pueden abrirle y no le duele, pero después de la anestesia viene el dolor. Así que puede que sea algo así. El Señor, yo lo voy a llamar de esta manera, le da anestesia espiritual. Y entonces eso calmaba la cosa, ¿no? Por eso Jesús dice: alivia. Jesús le dejó experimentar esa experiencia, y por eso, desde ese punto de vista, Conchita quiere complacer a Jesús y ser su fiel retrato como crucificado. Porque ella ve, como crucificado, pues ¿quién va a alcanzar a Jesús? Pero si Jesús le dice a ella: yo creo que si tú seas mi cruz, le está invitando a algo muy especial. Y el último, vamos al último aspecto de empápate de las virtudes, que es espejo de otras almas. Ese es el cuarto aspecto de empápate de las virtudes. Conchita tiene una misión muy especial como instrumento, porque ella va a ser el instrumento que Jesús utiliza para fundar 2 comunidades religiosas. Una laica, fíjense, una laica con hijos es un instrumento para fundar 2 congregaciones religiosas. Una se llama Religiosas de la Cruz y la otra Misioneros del Espíritu Santo. Las Religiosas de la Cruz es para damas, y entonces los Misioneros del Espíritu Santo es distinto, tienen cierto apostolado. Así es que Conchita va a ser la transmisora del espíritu de esas congregaciones. Y es interesante que ella es la que escribe las constituciones, claro, ¿verdad?, por comunicación de Cristo. Así es que yo creo que también otro propósito que tuvo Jesucristo al hacerla a ella instrumento es que se empapase ella misma de las comunicaciones que Jesús le daba sobre lo que es un religioso, porque ella va a ser religiosa, ella va a ser modelo de religiosas, espejo de almas.
Entonces, desde ese punto de vista, al ella escuchar eso de Jesús, pues ya ella está viviendo la pobreza sobrenatural, está viviendo la castidad sobrenatural, está viviendo la obediencia. Ella está ya dentro de la vida religiosa sin estar en un convento. Entonces, desde ese punto de vista, yo creo que esa es la importancia. Y por eso Jesús le dice a ella, empápate de las virtudes. Eso está en el texto 533, del 30 de agosto de 1895. 30 de agosto de 1895. Texto 533, empápate de las... Y entonces Jesús le habla sobre el silencio, el recogimiento, la oración, las virtudes internas, la obediencia como docilidad al Espíritu Santo, la pobreza interna, la penitencia, la humildad, la soledad. Ya en 1900, 5 años luego, le va a dar lo que se llama el Tratado de las Virtudes y el Tratado de los Vicios. Eso existe ya, muy hermoso. En esta materia, pues Jesús le va a dar una experiencia enorme a Conchita, y este es el quinto efecto. Ahora entro al quinto efecto de las experiencias que tiene Conchita, las gracias, ¿verdad? Esos efectos que tiene el desposorio espiritual. El quinto efecto es del 16 de noviembre de 1895. 16 de noviembre de 1895. Y este efecto Jesús le llama purificación de la materia. Purificación de la materia. Jesús va a explicarle lo que eso significa. La pureza y la humildad son dos virtudes que distinguen heroicamente a Conchita. La pureza y la humildad. Y ella está consciente de que eso es obra de Jesús y de María en ella. En el texto 14, ya antes de los 10 años, fíjense, antes de cumplir los 10 años, ella escribe lo siguiente. Del 1862 al 1872, ella hace la primera comunión en el 72. Dice, Jesús me libró de muchos peligros. El instinto de huir lo sentía yo sin darme cuenta, de una manera imperiosa e irresistible. Esa esponja celestial que borraba de mi mente, de mis oídos y de mi corazón tan a fondo, y toda mi vida, hasta hoy mismo, todo lo que en esta materia pudiera empañarlos. Ella está escribiendo eso, describe cómo fue su vida de 1862 al 1872. 10 años tenía en el 72. Y escribe que ella sentía como, en materia de impureza, sentía como una esponja que le bajaba todo eso. Hay un texto muy hermoso que es el 555, donde ella experimenta esa purificación de la materia, y entonces Jesús le explica.
Esto sucedió después de la comunión. En aquella época no se comulgaba en la misa, se comulgaba antes de la misa y luego se tenía la misa. Esa era la costumbre. Y sucedió antes de la misa. En la oración de la medianoche, por lo tanto, si esto fue el 16 de noviembre, tiene que la noche del 15 al 16. En la oración de medianoche había tenido actos y sentimientos de profunda humildad. Y esto sobre lo que ella llamaba las rosas. Las rosas. Las rosas eran unos bejucos que tenían espinas. Y entonces ella ponía esos bejucos en cruz y ella se tiraba encima de esos bejucos. Así que antes de la experiencia que tuvo después de la comunión, ella había hecho eso a medianoche. Y luego tuvo la oración de la mañana. Conchita pedía al Señor, miren la belleza de Conchita. Conchita pedía al Señor ser como un trapo de fregar. Y usted sabe que el trapo de fregar pues limpia lo inmundo, es despreciable, asqueroso, lo pisan, lo arrinconan. Pues ella pedía ser así. Este hacía producir en ella una inflamación espiritual y fue a comulgar con gran recogimiento del alma. Y luego sintió sensiblemente, una vez comulga, ella siente sensiblemente la presencia real de Jesús en su corazón. Y como si Jesús creciera en su interior y luego se le saliese a ella como en forma de rayos de luz caliente. Así que ella comulga con todo ese sentimiento, ¿verdad?, de mucha humildad, y entre ella siente como que Jesús va creciendo y ella ve que todo está en ella se sentía como empapada de la divinidad y transformada en Jesús sin dejar de ser ella. Jesús le explica a ella que lo que pasaba se llamaba purificación de la materia. Ella siente luz y vida que sale de su cuerpo hacia afuera. Entonces, claro, si el Señor quiere que eso se vea, deja ver algún laico o alguien que eso estaba pasando en ella, pero eso no hay que verlo, porque es una experiencia sobrenatural. Y entonces, que se llama purificación de la materia. Y miren cómo era Conchita. Cuando ella escucha de que eso se llama purificación de la materia, pensó que ya ella se había bañado y lavado. ¿Entiende? O sea, cuando ella ve que esos rayos salen de ella en mucha luz, y Jesús dice que eso se llama purificación de la materia, es como si dijese, ¿verdad? Adiós, pero si ya yo me bañé y me lavé. Bueno, pero Conchita quería saber más. Y entonces, el 17 de noviembre de 1895, Jesús le explicó qué era eso.
Y entonces lo explica de una manera muy bonita que creo que nos puede ayudar mucho a todo ser humano, para que no tengamos miedo de las cosas que nos pasan. Y además que no tengamos miedo ni de nuestra propia inmundicia. Dice, el sol traspasa el lodo y los pantanos, purificándolos. Déjate hacer, tú eres mi lodo. Yo lleno el vacío, vengo en auxilio del débil que se entrega en mis manos. Soy la fortaleza del flaco, la riqueza del pobre, la luz de los ciegos a cosas exteriores. Dice, o sea, para Jesús, en una ocasión, Conchita le había dicho, ay Señor, si yo no sé cómo tú me buscas a mí que soy una porquería, yo soy pura basura, le dice. Y Jesús le dice, precisamente esa basura es la que yo necesito para transformarla. Así que si tú te sientes basura, estate contento. Repito, déjate hacer, tú eres mi lodo. El sol traspasa el lodo y los pantanos, purificándolos y secándolos. Yo lleno el vacío, vengo en auxilio del débil que se entrega en mis manos. Soy la fortaleza del flaco, la riqueza del pobre, la luz de los ciegos a cosas exteriores. Y continúa. Unión, unión le pido a tu alma. Unión es la última. Unión le pido a tu alma. Aquí percibimos que Conchita ya está a la puerta de la vía unitiva. Y entonces le explica que la purificación de la materia era una confirmación que Jesús le hacía a ella para que ella supiese y estuviese bien convencida que ella vivía la pureza y la humildad. Fíjense, todo ese trasluz a través de su cuerpo indicaba que Conchita era pura y humilde. Todo eso está en la... Sí, eso el día que estaba en el texto 555. Sí. En el texto 1174 del 3 o del 4 de abril de 1900, 5 años después, 3 o 4 de abril de 1900, Conchita escribe sobre la purificación de la materia. 5 años luego, texto 1174. Ella siente la certeza de haber recibido el don de la pureza en toda su vida, pero no la comprendía hasta ahora. Bien. Ella confiesa que jamás ha tenido un solo movimiento puro ni hasta de pensamiento. Conchita tenía la tendencia a ir por el camino seguro y le preguntó al Señor, por lo que recibió un efecto de la palomita, ella le llamaba al Espíritu Santo la palomita, con el que sintió una especie de unción del alma y en el cuerpo, llenándose de santo recogimiento y de respeto
hacia la gracia que llevaba dentro y como devoción que la lleva toda hacia Dios. Ella ¿verdad? Al estar segura, pues el Señor todavía le da esa experiencia. Y vamos al último efecto. El último efecto, el sexto efecto de la gracia del desposorio espiritual, que se llaman transiciones y luchas ella le llama, Conchita le llama a este efecto, transiciones y luchas de los dos espíritus. Voy a explicarlo. Transiciones y luchas de los dos espíritus. Los primeros meses del 1896, acuérdense, ella el 9 de febrero del 97 va a tener el matrimonio espiritual. Por lo tanto, todo esto es preparación para el matrimonio espiritual, que ya es vía unitiva. En eso 96 nos presenta Conchita como en un vaivén entre desolaciones terribles y gracias altísimas de oración. Ahorita voy a explicar eso de desolaciones para que ustedes vean por dónde pasa un alma. En el texto 588, del 8 de abril 1896, son 10 meses antes del matrimonio espiritual. El 8 de abril de 1896, Conchita describe que su espíritu es arrastrado, acuérdense, esto es contemplación infusa, así que en eso el alma se deja llevar por el espíritu. Su espíritu es arrastrado con grandes ímpetus, con bastante frecuencia a la oración de unión, porque es que va a entrar de lleno en la vía. Su alma vuela a Dios, contemplación infusa. Se sumerge en Él pensando solo en Dios. Pero, fíjense, además de esa experiencia tan grande, experimenta transiciones terribles. Pues esa misma inmensidad divina la sumerge repentinamente en el conocimiento propio, por lo que sus miserias y defectos la humillan. Mientras más es arrastrada hacia Dios, más conocimiento propio tiene de ella misma, y claro, el contraste entre Dios y ella pues es infinito, ¿no? Así que todo eso la humilla. En el texto 608 del 9 de mayo de 1896, 9 meses antes del matrimonio, ella da una descripción bien detallada. Conchita ha tenido sacudimientos internos terribles, siente la gracia derramándose a torrentes que la consuela y la fortalece, recibe toques y descansos de la palomita, ímpetus y arrebatos de unión divina. Pero, fíjense, todo eso y luego, mire, porque ella llama eso transición. Mire lo que está de momento por allá y de cantazo esto. Voy a explicar luego cómo se dice, siente, después de todo eso, siente amargura,
siente. Yo he dicho a ustedes, sentir odio no es pecado. Consentir el odio es el pecado. ¿Ok? Ella siente amargura, siente envidia, siente celo, siente desesperación satánica. A grandes alturas, de momento, ¡pam!, todo esto. Siente ira, siente, no consciente, siente ira contra el mismo Dios. No la consciente. Siente resistencia espantosa a los impulsos de la gracia y del Espíritu Santo. Siente repugnancia extraordinaria para la oración y el recogimiento. Siente atracción para el lujo y lo mundano, siente repulsión para las penitencias. Así que dígame usted, yo creo que, ¿verdad?, que esto es bien importante porque es a nivel de sentimiento. Yo he dicho a ustedes que nosotros tenemos 7 sentimientos malos, 7 apetencias malas, y esas 7 apetencias malas pueden llegar al pecado y al vicio. Vicio es un pecado que cometo con frecuencia. O sea, está la apetencia mala. Esa apetencia mala yo la puedo consentir, se convierte en pecado. Si siento la apetencia mala, no hay pecado. Pero al yo consentir la apetencia mala, ahí está el pecado. Y luego que hay ese pecado, si yo eso lo consiento con frecuencia, pasa a ser vicio. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasa? Mire, pues yo creo que Jesucristo a ella le daba experimentar su grandeza, pero en ese momento, experimentar su poquedad, su nada, ahí se aprovechaba Satanás. Cuando experimenta su nada, ahí se aprovecha Satanás. ¿Sí? Y entonces, esa es la pelea, lo que yo llamaría, que ella llama luchas de los dos espíritus. ¿Por qué? Porque está la gracia, la experiencia que tiene la gracia, y luego la experiencia que ella tiene de su nada. ¿Ve? Son dos cosas a la vez. Y ella tiene una experiencia enorme con Dios, pero en su nada se mete Satanás. Sienta todas esas cosas malas, pero ella no las consiente. Entonces, eso es importante. ¿Por qué? Porque hay que discernir que el pecado no está en el sentir, sino en el consentir. Tú puedes estar ante el Santísimo y sentir barbaridades. Y tú dices, me voy, porque no puede estar. Y no te debes ir, al contrario, debes entregar esas barbaridades, esos sentimientos, entregárselos al Señor, si eso es lo que Él quiere. Mientras más tú le entregues basura al Señor, Él hace bellezas que tú no puedes hacer por ti solo. ¿Han entendido? Pues prepárense. Las experiencias de la oración mística son más poderosas que la interferencia de Satanás. Y por eso es que el espíritu de Conchita, por un lado, está bien tranquilo, mientras ella está en lo sensible sufriendo el embate del diablo. ¿Ve?
el espíritu está bien tranquilo mientras su sensibilidad está siendo atacada por Satanás. Entonces, hay un texto que es el texto 584 del 22 de marzo de 1896. Que entonces, encima de eso, encima de esas luchas contra el maligno, ella tiene niños enfermos y de cama. Pero esos son deberes de Estado. ¿Ven ustedes? Deberes de Estado. Con todo, lo importante es que esas luchas contra Satanás tienen un propósito enorme y es despegar al alma de las cosas mundanas. Despegar al alma de las cosas mundanas. Y por eso entonces, en el texto 568, del 15 de enero de 1896, un año antes del matrimonio espiritual, en el texto 568 del 15 de enero de 1896, Jesús le dice esto a Conchita. Le dice: quiero la unión con tu alma, quiero la unión con tu alma por la similitud de voluntades y de sacrificios. Quiero la unión con tu alma por la similitud, primero, de voluntades y similitud de sacrificios. Esto que has hecho es lo que vengo buscando de ti. Así que eso ya, y entonces la próxima vez entramos en el matrimonio espiritual. Si ustedes quieren, en YouTube pueden buscar información sobre todo esto, ¿verdad? Pero no hay duda que lo mejor es ir a la fuente de la cuenta de conciencia. Así es que realmente es algo bellísimo. Yo creo que si es un espejo de almas, si Jesús la quiere espejo de almas, pues y ustedes están ahí para aprender estas cosas y cuando, ¿verdad? Si el Señor les da esas gracias, pues no tener miedo a nada. Cuando San Pablo estaba en las de Caín, Jesús se le aparecía a decir: ánimo, que yo estoy contigo. Y eso es verdad, Jesús dijo, Él lo dice en Mateo 28:20, dice: yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Así que yo a los penitentes que van a Macao, yo les doy esta jaculatoria antes de cada Ave María. Yo la cambio continuamente, pero quien quiera tener esa jaculatoria puede hacerlo. Y es la siguiente: Señor Jesús, que tu presencia me invada. Que tu presencia me invada. ¿Pueden repetirla? Pues no cojas miedo. Porque tú estás diciendo: invádeme. Si te invade, no cojas miedo. Bueno, pues vamos a... Gracias al Señor. Sí. Si la próxima, esto es junio, sería en agosto, apúntenlo. La próxima aquí sería en agosto 27 de agosto.
Entonces déjame ver si tengo aquí. Yo la bojé ya. Pero tú cantas, más o menos el verso, tomad Virgen pura, solamente 2 veces el tomad Virgen pura. El todos. Vamos como hoy día del Corazón Inmaculado de María, vamos a dar esta canción a ella. Tomad Virgen pura nuestros corazones, no nos abandones, nos amas, no nos abandones, amas. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, en el corazón inmaculado de María, les justifique, santifique y glorifique, ahora y por los siglos de los siglos. Amén. Pueden ir en la paz.